Ok, continuamos con los hijos de Dios, que es el cuarto grupo de las criaturas de Dios. Y prácticamente los hijos de Dios es la iglesia. Cuando en Mateo capítulo 16, verso 18, el Señor Jesús le dijo a Pedro sobre la declaración que hizo Pedro, ¿la recuerdan? El Señor Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, así se acuerdan, pero es sobre la declaración que Pedro le dijo que él era el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús es la roca, es la piedra angular de la iglesia. Y Jesús dijo que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. La palabra edificar tiene que ver con un proceso que es muy lento y de larga duración. Repito, cuando se edifica, por ejemplo, creo que lo más cercano que tenemos es edificar una casa. Es un proceso lento y que se lleva su tiempo. Algunos tardan 1, 2 años, algunos 10 años, algunos 20 años, porque yo he visto construcciones que han llegado hasta los muros y después de 10, 15 años, ¿verdad? Le ponen la loseta o le ponen el techo y ya por últimas dicen, bueno, vamos a poner solo lámina y vamos a terminar. Pero entonces cuando hablamos de edificar, hablamos de un proceso lento y de larga duración. En Hechos capítulo 2 hemos comentado que se empezó a edificar la iglesia. Empezó ese proceso y que ha tenido hasta el día de hoy más de 2000 años, porque ha sido bastante largo ese proceso, además de lento. La iglesia, hermanos, nació, como veremos hoy, en el corazón de Dios. Nació de Jesús. De Él salió la iglesia y es para Él. De Él y para Él. Así es que en Hechos 2 se empieza ya la construcción, eso quiere decir edificar, construir la iglesia. Ahora, en Efesios 2:20 dice de la siguiente manera que estamos siendo edificados sobre el cimiento, sobre el fundamento, ¿de quiénes? De los apóstoles y los profetas. Ellos son el fundamento, ellos son los cimientos. Y en una construcción solamente hay un cimiento. Recuerdan que la clase pasada les decía yo que el ministerio de apóstoles y profetas fue por un tiempo, porque era el fundamento, los cimientos de la iglesia. Ahora, ¿qué hay? Evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para lo que dice Efesios 2:20, para que sigamos construyendo, edificando esos muros. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces nosotros somos, como hijos de Dios, como iglesia, el resultado de ese proceso, o estamos en ese proceso que es de larga duración. Ahora, en esta época hay algo bastante interesante. De Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo y empezó a edificarse la iglesia, para que esto pudiera darse, Cristo tuvo que haber nacido como hombre, tener un ministerio como hombre, morir en una cruz, ser sepultado, al tercer día resucitar y después ascender a los cielos. Entonces, cuando hablamos acerca de que Jesús es la iglesia, estamos hablando de su persona y estamos hablando de su ministerio o de todas las obras que Él hizo. Bien,
Entonces, en la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, se empieza la edificación de la iglesia. ¿Cuándo se va a terminar esa edificación? ¿O cuándo es el fin de la iglesia? En el gran retorno, en el rapto o arrebatamiento. Entonces, mientras tanto, en todo este periodo hay misterios revelados. ¿Qué es un misterio? Vamos a ver más adelante qué significa la palabra que aparece como misterio en la Biblia. ¿Qué es misterio? Cerrar la boca. Calladitos nos vemos más bonitos, decimos a los niños. Es un secreto. Entonces, cuando habla la Biblia acerca de misterios, es algo que Dios está empezando a revelar, a darlo a conocer. Al menos hay 3 misterios en este periodo, desde Hechos 2 hasta el arrebatamiento. Uno de esos misterios es la propia iglesia, que está formada tanto del pueblo judío como del pueblo gentil. Dios ahí hizo algo nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Dios está siendo totalmente nuevo. Repito, Dios no vino a reparar, Dios no vino a dar una ojalateada y pintura a la humanidad, vino a hacer una creación totalmente nueva. Todo lo creó en 6 días. Y el 7º día reposó, disfrutó de toda su creación, porque dijo, todo está completo, no falta nada. Y después de haber creado en 6 días toda la creación, después de muchos años, vino a crear algo nuevo, un pueblo nuevo, que es la iglesia, ese nuevo pueblo. Pero la hizo tanto de judíos como de gentiles. Ahora, segundo misterio, durante este tiempo hay un endurecimiento del pueblo de Israel. Endurecimiento. Y esto es parcial, no es total. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que toda la generación, en un momento, todo ese pueblo de Israel va a ser salvo. Va a ser recogido, llamado por el Señor. Cuando Él venga en su segunda venida, que es después del rapto, la segunda venida. La primera venida fue cuando Él vino a morir en la cruz. Bien, en este tiempo entonces hay una ceguera espiritual en la nación de Israel. ¿Cómo lo entendemos? Si nosotros empezamos a ver Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 13, ahí entendemos. Cuando Jesús empieza a explicar la parábola del sembrador, ¿verdad? Del trigo y la cizaña y de todas las parábolas, y explican o le hacen una pregunta a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Para aquellos teniendo sus oídos que no oigan y ellos viendo no vean. Porque de parte de Dios viene esa ceguera espiritual para ellos. Pero a los gentiles, hermanos, fueron abiertos sus ojos para que empecemos a entender este tiempo, el periodo de la iglesia. Tercer misterio, el mal. Jesús, cuando murió en la cruz, sí le quitó poder al mal sobre nosotros. Pero todavía en este periodo está la presencia de lo malo. Aquí quiero hacer una aclaración.
Nosotros en el Espíritu Santo Dios nos ha dado poder para vencer el mal. Pero cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando no tenemos contacto con la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, somos presas fáciles de ese poder que está en la carne y nos inclinamos a cometer pecado. Cuando un cristiano cae, cuando un cristiano comete pecado, entonces, hermanos, sí puede haber una restauración. Entonces sí necesitamos una hojalateada y necesitamos pintura. Porque estamos dentro del proceso. Y dentro de ese proceso, que es lento y que es de muy largo tiempo, muchos resbalamos y caemos. Pero por eso está Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Ayúdenme. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y esas palabras son importantes, hermanos. Y ya hemos hablado acerca de David. ¿Por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué David como profeta recibió unas revelaciones tan claras de parte de Dios? ¿Por qué David escribe tanto en diferentes momentos? Porque él falló, hermanos. Como tú, como yo, hemos fallado. Pero hubo una confesión, hubo un arrepentimiento. Y retomó su comunión con Dios. ¿Hubo consecuencias? Sí las hubo. Sí las hubo. Es más, perdió a un hijo que murió entre el cielo y la tierra, colgado de un árbol, por su largo y hermoso cabello. Murió un pequeño por el cual oraba, pero finalmente falleció. Las consecuencias después de haber fallado las vamos a tener, tenemos que vivir con ellas. Pero hemos hablado, hermanos, que el mal de la humanidad y del hombre es el pecado. Pero más grave que eso, hermanos, es la falta de tener el perdón de Dios. Así es que si hemos fallado en el proceso, podemos venir y confesar de todo nuestro corazón, buscar el perdón de Dios. Y Él va a restaurar nuestra vida. Y vamos a ser dignos de una segunda oportunidad. Por eso es que cantamos, tal y como somos nos amó. Por eso David, hermanos, en ese arrepentimiento Dios lo levantó. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así es que están esos tres misterios. Ahora, la clase pasada nos quedamos en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Que empezamos a ver del arrebatamiento, pero quedó pendiente Primera de Corintios 15. Así es que vamos a Primera de Corintios 15. ¿Y qué encontramos en Primera de Corintios 15, versículo 51? Dice, ¿quieres ir a tu Biblia? Puedes ir. ¿Qué dice? Versículo 51 dice, he aquí, y viene otro misterio, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Y aquí la palabra dormir hace alusión a los creyentes que mueren físicamente, pero para Dios, o la palabra de Dios los describe como los que duermen. ¿Por qué los que duermen? Porque nosotros cada noche que vamos a dormir, tenemos la esperanza que al otro día vamos a ¿qué? A despertar. Y esa es la esperanza, hermanos, de que si dormimos en el Señor, seremos ¿qué? Despertados. Pero, dice, no todos experimentaremos la muerte física de los que formen parte de la iglesia. Tal vez nuestra generación tenga que morir físicamente. No lo sabemos aún, pero algunos, no todos, van a morir, van a dormir. Pero hay una garantía que dice que todos seremos ¿qué? Transformados
todos seremos cambiados, todos seremos mudados. Y está hablando de nuestro cuerpo. Vamos a al siguiente versículo, en el 52. ¿Y de qué manera vamos a ser mudados? Dice, ¿cómo? En un momento, en un instante, quiere decir, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los necropsia. ¿Saben qué es necros? Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque hablamos que los muertos resucitarán. Y a veces pensamos como si nuestra alma es la que se fuera a levantar juntamente con nuestro cuerpo. Y Dios nuevamente nos va a dar el espíritu. Pero no, hermanos, la palabra muertos ahí es necros, es cadáver. Quiere decir entonces que a la final trompeta, porque sonará, los cadáveres resucitarán como incorruptibles. Y nosotros, si estamos vivos, seremos ¿qué? Transformados. ¿Qué es lo que se va a levantar entonces, hermanos, cuando se viva la experiencia del rapto, del arrebatamiento? ¿Qué se va a levantar del panteón, del sepulcro? Nuestro cadáver. ¿Con gusanos? Sí. El puro esqueleto, los huesos. Si es mucho tiempo que tenemos ya como difuntos, sí. Pero seremos ¿qué? Transformados. ¿Verdad que cambia la idea de decir que los muertos en Cristo resucitarán primero a decir los cadáveres resucitarán primero? Porque así de poderoso es el Señor. Y así de grande es la esperanza, que aunque estemos muertos, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque sea un cadáver, un necros, ¿qué? Volverá a levantarse. Esa es la esperanza en Cristo Jesús. Y no es, hermanos, creo que debemos empezar a reconocer lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios ha permitido y nos ha revelado para que nosotros lo entendamos y lo asimilemos. Bien, vamos a la siguiente. 53. ¿Por qué es necesario? Por esto. Porque la presencia, hermanos, del pecado todavía está. Y el gran mal del hombre es la muerte, pero la muerte es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y todavía nosotros, por la presencia del pecado y por la ley del pecado que está en nuestro cuerpo, todavía le fallamos a Dios. Todavía somos rebeldes. Todavía queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. No nos sometemos a Dios. Y entonces es necesario que esto, hermanos, que es perecedero, se vista ¿de qué? De incorrupción, que tenga una existencia interminable, que tengamos una vida eterna, es lo que está diciendo. Y esto mortal, esto que muere, se vista ¿de qué? De inmortalidad, de algo que nunca muere. Este cuerpo, hermanos, que se enferma, que le da cáncer, que tiene que luchar con la ceguera, que tiene que luchar con la presión alta. Es más, que tiene que luchar con enfermedades ahora mentales, que sufrimos de estrés. Es necesario, hermanos, tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y esa es la esperanza en Cristo Jesús. Así es que al final de este capítulo, si usted lo lee, muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte ha sido absorbida, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, el cual tomará las llaves. ¿Cuál temor a morir? Si vamos a participar de la vida de Dios, de la vida que está en Él,
en su misma presencia. Así es que, hermanos, esto, el ser hijo de Dios, trasciende a las cosas que son temporales, trasciende a todas las cosas que hay sobre la tierra. Vamos camino a la eternidad. ¿Quieres venir? Seguimos. Ahora, hay unos eventos importantes que van a suceder después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento viene lo que es la tribulación. En el pasaje de Primera de Tesalonicenses vimos que Dios no nos ha puesto para ira. Y lo leímos muy lentamente, ¿lo recuerda? Bien. Pues mientras la tribulación está aquí en la tierra, después del arrebatamiento, viene la tribulación aquí en la tierra. Y va a haber dos cosas que van a acontecer en los cielos mientras está la tribulación. Una de ellas es el tribunal o la tribuna de Cristo. Y número 2, las bodas del Cordero. Así es que estos minutos los vamos a ocupar en ver estas dos cosas. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Romanos 14, 10. Ahí habla acerca de juzgarnos unos a otros. Prácticamente Pablo dice, ¿saben qué? Dejen de juzgarse. ¿Saben por qué? Porque todos, ¿cuántos? ¿Todos qué? Estaremos presentes, estar junto a Jesús, viéndolo de frente, así, junto a, presentes. ¿Ante el qué? Ante la tribuna. Significa escalón, como aquí. Hay que subir unos escaloncitos y estar de frente. ¿Con quién? Con Jesús. Vamos a la siguiente. ¿Por qué razón? Romanos 14, 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, ¿qué pasará? Se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a ¿quién? A Dios. ¿Quiénes lo harán? Todos, hermanos, todos los que forman parte de su pueblo, todos, hermanos, todos vamos a estar frente a Él. Y el versículo 12 de este capítulo 14 dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo, no de lo que hizo el otro. ¿Por qué llegas tarde? Es que todos llegan tarde. No, aquí es tú, ¿por qué llegas tarde? Tú, ¿por qué haces esto? Es que todos son así. No, ahí es personal. ¿Por qué mascas chicle en la reunión? A ver los celulares, hermanos, apáguenlos. No, tú vas a dar cuenta de por qué estás viendo ahorita el celular. ¿Alguien lo está viendo? Lo estoy diciendo nada más, no es que vi a alguien, Claro. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién, de sí mismo, ¿de qué? De lo dicho, de logos, hermanos. La palabra cuenta es logos, es algo dicho que incluye aún nuestros pensamientos. No las digo, pero me las sé. También de lo que pensamos, hermano. Bueno, vamos a seguir. Estamos hablando acerca del tribunal de Cristo. Ahora, en 2 Corintios 5:10 nos dice, porque todos nosotros, otra vez, todos, hace énfasis la escritura en que todos, para que cada uno reciba. Se trata de recibir, no es condena. No es que aquí se va a decidir si te vas al cielo o te vas al infierno, no. Vamos a subir a la tribuna para recibir.
No basta con toda la bendición que Dios nos ha dado, y dice bendiciones espirituales en plural, no basta, sino que todavía Dios en esa tribuna vamos a estar cerca de, frente a Él, ¿para qué? ¿Recibir qué? Galardones, según lo hecho, ¿verdad? Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, aquí comparecer es mostrarse, ¿verdad? Y el tribunal, otra vez, la tribuna reciba, es lo que Dios ha provisto para nosotros, y hecho es lo que practicamos, cómo vivimos, qué es lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y todavía lo que pensamos. Vamos a la siguiente. Ahora bien, si sobre este fundamento es Jesús, alguno edifica, aquí está la clave, hermanos, no nos asustemos. Empezamos con edificación, con construcción. Cada uno de nosotros está construyendo. ¿Sí lo sabíamos o no? Todo lo que hagamos, hermanos, es para construir. Ahora, aquí la clave es construir o edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero también hay otros materiales que usamos, que es la madera, el heno y la paja. Son 6 materiales nada más que tenemos para construir nuestra vida. Ahora, el versículo 13, miren, la obra de cada uno se hará ¿qué? Evidente, o sea, se va a mostrar. No hay nada en la oscuridad, no hay nada en lo escondidito que no haya de salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ingenieros industriales o los que van para allá, hay un departamento de calidad de parte de Dios. Y cada obra tiene sus pruebas para ver de qué calidad están hechas nuestras obras. Porque habrán de ser probadas, ¿por qué? Por el fuego. Pregunta, ¿el oro, la plata y las piedras preciosas resisten el fuego? Segunda pregunta, ¿la madera, el heno y la paja resisten el fuego? Aquí viene una gran pregunta. ¿Con qué materiales estamos construyendo? Eso es importante. ¿Con qué actitud, hermanos, venimos cada domingo? No es regaño, hermanos. Pero tiene que ver la actitud del corazón, tiene que ver la disposición con la cual, hermanos. Tristemente, algunos de nuestros hijos vienen porque los obligamos, según ellos dicen. Nosotros como padres lo hacemos porque sabemos que lo mejor que le podemos transmitir por generaciones es a Dios, que conozcan a Dios, y es lo mejor sobre todo. Pero nuestros hijos piensan que los obligamos. No, muchachos, tiene que nacer, tiene que ser con buena actitud. Mira, si el que enseña es una papa, el Espíritu Santo algo te va a dar. Cada vez que vengamos, pero estemos con nuestros oídos espirituales abiertos a lo que Dios nos va a enseñar. Pero antes, ¿qué o cómo vengo yo? Desde que me levanto pensando en venir a la reunión. Es muy importante, hermanos. Quiero que lo sepan. Que todo eso, hermanos, todo eso va a ser pasada por fuego. Traemos oro, traemos plata, traemos piedras preciosas. ¿Qué es el heno? ¿Algún ranchero entre nosotros? ¿Eh? ¿Saben o no? ¿Es algo como paja?
pero ya. Bueno, se nos queda de tarea. Entonces, hermanos, es importante. Miren, cada cosita que hagamos, dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o con nuestras manos, hagámoslo ¿de qué? ¿Para quién? Para el Señor, no para con los hombres. Miren, nosotros los cristianos somos criticones, somos malagradecidos, nada nos gusta, somos chocantes. Hazlo para el Señor. Y cuando alguien te haga un pucherito, no sé cómo le llaman, no le hagas caso. Tú estás conectado allá arriba, porque tu obra va a ser probada por el fuego. Quien haga un gesto, quien haga, hermano, no le hagas caso, no es para él. Tú quieres bendecirle, pero él no quiere, entonces a la fuerza no se puede. Pero asegurémonos de hacerlo para quién, para el Señor. ¿Vale? ¿Estamos? Bien, seguimos, porque hay más material. Segundo evento, las bodas del Cordero. Entonces, mientras está la tribulación, nosotros vamos a estar frente a Jesús en el tribunal de Cristo. Y finalmente, hermanos, las bodas del Cordero. Así que la siguiente diapositiva nos va a mostrar que, ¿qué creen que me encontré, hermanos? Pensé que sería fácil, pero resulta que en el Antiguo Testamento también se habla de alguien como una esposa. Así es que vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento, Isaías 54:5, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, es decir, que es divorciada, que es menospreciada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia o compasión te voy a ¿qué? A recoger. Entonces el Dios del Antiguo Testamento le está diciendo esto al pueblo de Israel. Vamos adelante. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros, está escribiendo Pablo y dice, con celo de Dios, pues os desposé. ¿Qué es desposar aquí? Ahorita les explicamos. A un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Ojo con estas palabras. La palabra desposar es pretender, es cortejar. Pablo les está hablando a los corintios, ¿verdad?, que los está cortejando para llevarlas o llevar a las personas a un esposo. ¿Sí? ¿Para qué? Para presentar. Ahorita va a cobrar sentido con los siguientes versículos que vamos a ver. Para presentar. ¿Delante de quién? Del esposo. ¿A quién? A la prometida. ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Pura, limpia, perfecta. Y nos vamos a sorprender con lo que vamos a ver más adelante. Quiero darles un contexto histórico en Juan 3:29. El que tiene, esto le contestan a Juan, Jesús, a los apóstoles de Juan, a los seguidores, discípulos de Juan, perdón. El que tiene la novia, ¿es quién? El novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, hermanos, hemos adoptado de la cultura judeo-cristiana. Nosotros como mexicanos aquí en este lugar. Y cuando nosotros celebramos una boda, lo hacemos con velas a la judía. Entonces hay muchas cosas que nosotros adoptamos de esa cultura. Y en esa cultura, número uno, ¿qué aprendimos en Génesis 24? En la cultura, en esta cultura, de la cual tomamos ejemplo, los padres le escogían la novia al novio. ¿Quién es? Muchachos, muchachas, por favor no sean tercas.
Háganle caso a sus papás. Mira, tienen un ojo y tienen unas corazonadas. Háganle caso. Mamás y papás, aunque no los escuchen, ustedes insistan. ¿No el papá Abraham mandó a buscar esposa para su hijo? Bueno, ahora, entonces en esta cultura el papá buscaba esposa y el muchacho no podía ver a la novia porque tanto el joven como la joven o la muchacha se estaban preparando porque ya se consideraba como casamiento el estar comprometidos. Ambos estaban preparando, el muchacho construyendo el cuarto ya, la recámara donde iba a llevar a la muchacha, y la muchacha poniéndose ¿qué? Cremas, a lo natural. No uñas de las que no pueden lavar trastes y se les van a caer, no. Ni pestañas de esas por muy chinas y grandototas que estén, se van a caer. Entonces la novia se estaba preparando. Entonces el amigo del novio, nosotros le llamamos el ¿qué? No, ahorita me dicen, era el que le llevaba el mensaje del novio a la novia, le llevaba la cartita, el mensaje. Y la novia le daba el mensaje para el novio. Por eso dice que el novio se alegra en gran manera con la voz del novio. Entonces, no había redes sociales, no había WhatsApp, Instagram, nada. Entonces tenía que ser una persona la que llevaba los mensajes y la que los traía. Pero ellos no se podían ver. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de las bodas. Bien, vamos a la siguiente. Otra cosa antes de que se me olvide que aprendimos de Génesis 24, porque creo que no nos va a dar tiempo llegar hasta allá. Papás, no se desanimen, échenle ganas. Y la segunda cosa dice, ve y búscale esposa a mi hijo, ¿dentro de qué? De mi pueblo, dentro de mi parentela. La luz y las tinieblas, discúlpenme, pero no tienen comunión. No tienen. Y no lo digo yo, pero ¿quieren experimentarlo? No puedo decir, ay, que Dios los bendiga, no lo puedo decir porque no va a ser así. ¿Vale? Bien, ya después hablaremos de eso. Ahora, miren, quiero que veamos estos tres pasajes. Pongan atención a la palabra de Dios. Mire, Efesios 1:4 nos dice uno de los propósitos de la iglesia, dice, según nos escogió en Jesús, ¿verdad? El Padre, antes de qué? De la creación de todas las cosas. ¿Lo estás asimilando? ¿Estás siguiendo la palabra? Propósito, para que fuéramos santos y sin mancha, ¿delante de qué? De Él. Entonces el propósito es presentarse delante de Él, santos y sin mancha. ¿Qué santos? Viene de algo terrible, porque la presencia de Dios, hermanos, no la podemos soportar. Si realmente el Espíritu Santo se manifestara aquí, hermanos, saldríamos corriendo. Quiero estar en tu presencia. ¿Cuál presencia? Saldríamos corriendo porque es una cosa terrible, porque hay pecado en nosotros. Esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden entrar a la presencia de Dios. Por eso vamos a tener un nuevo cuerpo, apto para la gloria de Dios. Ahorita lo vemos. Para que fuéramos santos y sin mancha a momos, sin defecto, sin mancha, sin arruga. Y finalmente dice en amor. ¿Ya lo vieron? Porque vamos al siguiente. Otra vez. Fuimos escogidos antes de la creación de todas las cosas. ¿Con qué propósito? De ser santos, consagrados exclusivamente para Dios y sin defecto, pero todo esto fue por amor. ¿Estamos? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Sí? Vamos. Ahora miren, Efesios 5:25. Normalmente siempre empieza, mujeres, sujétense. No, varones, hombres. A ver, ¿dónde están los maridos?
1, 2, 3, 4, media docena. ¿Y usted por qué no levanta la mano? No, está comiendo paleta. Dice, escuchen, esto es para nosotros. Maridos, ¿qué hay que hacer? Amar a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, a su novia, a su futura esposa. Aquí no puedo explicar mucho, pero si una mujer es amada y tienen un hombre que se entrega, ¿cómo no someterse a él, verdad? Pero ese es el problema. Bien. Y se dio a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Esposos, ya lo he dicho antes, tenemos la esposa que nos merecemos. No le hagas. En serio. Lo estoy comprobando. Después de 27 años. Por cierto, ayer fue mi aniversario de bodas. 27 años. Pero tenemos lo que merecemos, hermanos. En serio. Porque no hemos sabido amarlas. Y aquí está cómo debemos hacerlo. Pero somos tan orgullosos, tan arrogantes, tan despistados. Es que mis papás no me enseñaron. Es que no tuve un modelo. Es que en la iglesia no hay ejemplos. ¿A quién vemos? Hermanos, aquí está. No seamos infantiles. Dice que como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo la amó? Él estuvo dispuesto a venir. Tal y como somos nos amó, hermanos, en medio de nuestros delitos y pecados. Bien Dios pudo haber dicho, los quito a todos como en el diluvio y vuelvo a crear nuevos seres. Pero así como estamos, dijo, así los amo, así los quiero. Y de ahí voy a sacar una novia para mi hijo Jesús. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida. Por eso, como Cristo amó a la iglesia, en amor, ese amor ágape que lo da todo a cambio de nada. Pero nosotros damos porque queremos recibir y damos porque esperamos un fruto, un resultado. Pero Cristo, hermanos, amó a la iglesia. No me puedo extender más. Para santificarla, hermanos, para presentársela a Él mismo, para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, pero si nosotros, ¿cuántas veces nuestras esposas nos han visto que tomamos la Biblia? Les pregunto a ellas. ¿Cuántas veces los ven sentados muy temprano o muy caída la tarde con su Biblia abierta? Es más, ni traen Biblia, traen el celular. Por eso, ¿cómo se van a someter? Bueno, pero no es el tema. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Vamos a la siguiente. Ahora con estos versículos, vamos a ver Apocalipsis 19:7. Miren lo que dice. Regocijémonos y alegrémonos, hagamos fiesta y démosle a Él gloria. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Sin mancha, sin defecto, sin arruga, sin ninguna suciedad, inmaculada, inmaculada. 8, versículo. A ella le fue concedido vestirse ¿de qué? De lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Después del tribunal de Cristo, hermanos,
cuando se reciban los premios o los galardones, aquí, hermanos, es cuando definitivamente nosotros seremos apartados totalmente. ¿Por qué? Porque venimos a las bodas del Cordero limpios, limpios, sin mancha y sin arruga. Todo quedó, es más, todo ya quedó, no juzgado, sino hasta premiado, según las acciones que hagamos, sean buenas o sean malas. ¿Para qué? Para venir totalmente preparados. ¿Para qué? A las bodas del Cordero. Bien, vamos a Cantares. ¿Se acuerdan que alguna vez les dije que una vez les iba yo a predicar del Cantares? ¿Sí o no? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. ¿Sí o no? Bueno, no les voy a predicar de Cantares, pero vamos a terminar con esto. ¿Ya lo encontraron? Nunca hemos tenido una lectura de estas, hermano. ¿Usted, en toda su historia, 40 años de cristiano, sí, ha tenido una lectura de estas, de este libro? ¿Alguna predicación? Pero de predicación así en la congregación, en 40 años, hermanos, fíjense. Por eso estamos como estamos. No es cierto. Miren, hermanos, con esto terminamos. Cantares capítulo 2, verso 4. Hermanas, léanlo. Maridos, vamos a leer esto. Versículo 4. Me llevó, ¿están ahí? Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La casa del banquete es ese lugar súper especial para la intimidad, esposos. Pero miren lo que dice, y su bandera sobre mí fue ¿qué? Amor. ¿Para qué es una bandera? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo bonito y cursi que te dice en privado, eso lo sostiene en público. Dios no solamente dice que nos ama, sino que Él estuvo dispuesto a demostrar su amor levantado en una cruz y dio su vida por su esposa, por su novia. Todo lo que se dijo en la eternidad, todo lo que se dijo en lo secreto, todo lo que no se escuchó, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en una cruz. Y eso es conocido por toda la humanidad, ¿sí o no? Entonces no solamente se dijo, sino que Jesús lo mostró por nosotros en la cruz. ¿Seguimos? Es buena hora, no sé por qué tocaron el timbre. Bueno, sustentadme con pasas, confortarme con manzanas, porque estoy, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién está enferma de amor? ¿Saben de qué amor está hablando? La antropología dice que hay 3 clases. Uno es el amor romántico, 2, el amor de atracción sexual y 3, el apego. Algún día lo vamos a explicar. Denme chance con llegar a los 30 de matrimonio y entonces los platico. Entonces, hermanos, hermanas, yo sé que todas ustedes necesitan ese amor romántico, ese buen trato, porque son vasos frágiles y porque son delicadas. Hemos sido unos tontos, lo ignorábamos,
Lo ignorábamos y aún no lo sabemos. Pero no hemos sabido valorarlas. Pero lo que sí puedo decirles es que son de gran estima para el Señor y que tienen un gran amor, o Dios tiene un gran amor para cada una de ustedes. En el enamoramiento que es externo, que es instantáneo y que se pasa rápido, con eso nos quedamos. Pero el amor ágape es interior, es más profundo y es por mucho tiempo. Es el secreto por qué muchos matrimonios duran años y años sin años a pesar de. Porque hay que desarrollar el apego, el estar juntos. El amor empieza por atracción, ¿sí? Así, ese es mi tipo, ¿no? O como decimos ahora. ¿Sí? Pero esa atracción lleva a la adhesión, es decir, a ese apego que es para toda la vida. Porque la vida matrimonial es para toda la vida. En la enfermedad o en el enamoramiento hay una hormona que se llama fenetilamina, que es la que inunda el cerebro. Y es cuando uno siente maripositas en el estómago y es cuando uno sueña. Por eso esta mujercita dice, estoy enferma de amor, porque el enamoramiento hasta se te olvida comer, ¿sí o no? Por eso ella dice, susténtenme con pasas, susténtenme con manzanas, porque estoy enamorada. Y empieza a soñar en cómo quiere vivir en la intimidad con su esposo, y por eso dice el 6, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me acaricie. Hermanos, esta es intimidad. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Qué quiere decir cuando decimos las bodas del Cordero? ¿Qué les parece si le cambiamos por las nupcias de la novia? Porque vamos a ser llevados, hermanos, como iglesia, al mejor lugar, a la casa del banquete, a la gran cena, donde celebrarán las bodas del Cordero y donde habrá invitados. Porque son las nupcias. Porque es cuando empezaremos a disfrutar la verdadera intimidad, la iglesia, la novia, con el novio. Termino con esto. Las bodas del Cordero. Cuando hablamos de Cordero, ¿de qué estamos hablando? Cristo, sí, pero con ese sacrificio. Sacrificio. Por eso las bodas del Cordero, hermanos, tienen que ver con sacrificio. Y el sacrificio fue manifestado en la cruz. ¿Por qué? Por amor. ¿Con qué propósito? De preparar a la novia sin mancha, sin arruga delante de él, para manifestar ¿qué? Toda su gloria. Toda su gloria. ¿Entienden esto? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿O parezco tontito aquí? Hermanos, la gloria de Dios. La gloria de Dios en la iglesia, en las bodas del Cordero, sacrificio, amor ágape, entrega total, sin esperar nada a cambio absolutamente. Hermanos, hermanas, estamos para recibir de Dios.
No tiremos los tesoros, el oro, la plata, las piedras preciosas a la basura. Se nos está yendo, lo estamos perdiendo. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Esa es la preparación, hermanos, finalmente. Ir a esa intimidad con nuestro Jesús, el que dio su vida por ti y por mí. ¿Entiendes esto? No espero que lo entiendas, hermanos. No espero. Sé que va más allá de nuestra lógica mental. Pero sí tenemos que hacer una cosa: creerlo, porque está en las Escrituras. Y esto es la palabra de Dios, o son las palabras de Dios. Y tenemos que atesorarlas como lo que son. Y es lo que dice. Es más, ni traigo manga larga para decir me la saqué de la manga. No, esta es la palabra de Dios. Haríamos bien en leerla. ¿Cómo era Rebeca, hermanos? Dice que era ¿qué? Bellísima. La palabra aspecto, de hermoso aspecto, es bellísima. ¿Cuántos camellos iban? Examen. 10 camellos. ¿Cuántos litros de agua bebe un camello? ¿Alguien sabe? 75.5 litros. Multiplíquelo, saque su celular, le doy permiso. Multiplique 75.5 por 10, 750. ¿Tienen ustedes en su casa un tinaco de 1000 litros? Quítenle un cuarto. Y todo eso sacó de agua. ¿Por qué? Porque no era una mujer bellísima, pero era una mujer servicial y era una mujer limpia, hermanos. Virgen. ¿No les sorprende? Vuelvan a leer la historia y aprendamos. Póngase de pie, hermanos. Creo que hay que darle honra a ese Dios, hermanos. A Jesús, el que murió por ti. Hermanos, ¿sí nos damos cuenta de esto o no? No los oigo. ¿Sí? ¿Sí o sí? No le hablo, perdón, no quiero, no trato de ofender, no. Sé que no le hablo a piedras. Somos sensibles, tenemos un corazón. Pero hermanos, tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a su palabra. Yo estoy impresionado, hermanos. Estoy impresionado de todo lo que Dios muestra en su palabra y la empieza a dar a conocer. Hermanos, y yo quiero que tú la conozcas, que disfrutes de los deleites de Dios y que tengas la esperanza que vas con tu Dios. No importa que la enfermedad te esté consumiendo, te sientas más allá que en este lugar. Vas camino a casa a disfrutar de la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias